Profe, ¿qué tal? Hola muchachos, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Dice mi compañera Catherine Gallardo que si la puede permitir entrar, por favor. Sí, les estoy admitiendo uno por uno, permítame, por favor. Ok, sí, muchísimas gracias. No, perdón. Oye, justo que Buenas tardes muchachos. Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un favor enorme. Ya habíamos comentado la clase pasada, bueno, desde la primera clase, que cuando entren a la sesión, por favor se renombren o se nombre más bien con el apellido paterno, luego el apellido materno y el nombre, ¿no? Porfa, para que sea más fácil para mí pasarles lista. Si no, pues pues van a tener falta, muchachos. Ponen el nombre y pues, es más difícil andar buscando el nombre que el apellido, ¿no? Porfa, entonces, si pueden renombrarse, les agradecería mucho. ¿Vale? Porfa, entonces, igual empezando con el apellido paterno, materno y el nombre, por favor. ¿Estamos de acuerdo? A ver, por ahí Luis Martínez levantó la mano. ¿Qué pasa, hijo? No, me equivoqué, profesor. Me iba a cambiar el nombre. ¿Cómo? Perdón. Me equivoqué. Sí, me iba a cambiar el nombre, pero... Ah, ok. Perfecto. No se preocupen. Pero, porfa, ¿no? Porfa, si pueden, renombrarse. Empezando con el apellido paterno, materno y nombre, por favor. Bueno, muchachos, pues ya va siendo hora de que empecemos a hacer las prácticas. No sé cómo van con su tablero. ¿Cómo van? Profe, yo para el sábado... No he podido comprar las cosas. A ver, uno por uno. ¿Quién, cuando hablen, porfa, me dicen quién está hablando, por favor? Jiménez Duque, profe. Bueno, adelante. Mancilla, a ver. También no he podido comprar las cosas.
Yo creo que Ok. para el sábado ya lo armo. Ajá, ok. ¿Quién más, muchachos? Igual yo, Jiménez Duque, profe. Jiménez Duque, ajá. Igual yo creo que para el sábado podría ya empezar a ¿Sí? acomodar las cosas. Sí. Sale, entonces para que el lunes ya hagamos nuestra primer práctica pues vamos a empezar a hacer los circuitos de una vez y ya sobre los circuitos vamos viendo los tipos de amarres. Oiga, Yo profe, también, pero profe. ¿va a dar un tutorial para hacer la tabla? Por ejemplo, yo no sé hacerla. ¿Para hacer cuál? ¿La tabla? Ah, ok, ahorita les explico rápidamente cómo hice la tabla, la que yo hice, y a ver si les sirve de idea. ¿Sale? Ok, gracias. Sale, vale. Pues, ¿alguien tiene más dudas? Sí, profe, yo tengo ¿Quién soy yo? Frausto. Frausto Raimundo, ajá, dígame. Sí, yo trabajo a la hora de la clase, pero sí quiero hacer el tablero. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? No le yo voy entendí. a Ajá. comprar los materiales para hacer el tablero y Ajá. todo, pero si yo trabajo a esa hora, o sea, hoy me dieron descanso, pero normalmente estoy trabajando a esta. Ok, pues ya les había comentado, yo posiblemente les suba el tutorial o los pasos para hacer la práctica, y si ustedes la presentan antes, pues no hay problema con su evidencia, ¿no? Porque no creo que el día de la práctica nos dé tiempo calificarle a todos, entonces sería bueno si alguien ya lo pudiera hacer. Si usted me lo manda antes al Classroom, por ejemplo, ya con la evidencia y que su circuito funcionando, pues ya con eso cubre la parte de la práctica. Pero los que tengan duda, pues, y los que sí puedan estar, pues es mejor que estén. Le haríamos una excepción con usted. ¿Sí está bien? Sí, profe, gracias. Pero Ok, otra duda, sale. Dígame. conforme a lo de las asistencias, yo puedo entrar y escuchar, pero no participar. O sea, solo dejaría corriendo la clase y yo estaría escuchando, pero no podría estar participando. ¿Por su ¿Habrá algún trabajo? problema? No, pues no, pero en la otra clase sí puede, o sea, en la de teoría sí puede participar. No, es que a lo que me refiero es de que yo salgo de trabajar hasta las 7, Ajá. entonces de 4 a 6, pues no puedo estar como todo el tiempo aquí en el teléfono para poder estar en la clase. Ah, ok, bueno, entonces lo checamos si quiere, me manda un mensaje con su número de teléfono si gusta y ya platicamos. Ok, profesor, gracias. ¿Sí? Vale, pues. Profe. Sí, ¿quién más? Por ahí. Le iba a preguntar las prácticas, ¿usted nos las va a mandar? Sí, yo les voy a mandar los circuitos, las prácticas, porque ahora pues va a cambiar un poco la situación, ¿no? Antes era en la caseta, ahora vamos a hacer nuestro tablero, entonces yo les voy a mandar los circuitos, los pasos para hacerlo y lo que van a ustedes a investigar o complementar de la práctica. Gracias. ¿Sale? ¿Quién más? ¿Alguien más tiene por ahí ¿cómo se llama? ¿Alguna duda? Profe, la evidencia, ¿Sí? ¿cómo la vamos a mandar? ¿Video, fotos? Sí, pues de preferencia video, Uh-huh. ¿no? Que pues, donde se pueda ver que ustedes están trabajando, que ustedes hicieron la conexión de los circuitos, ¿no? O sea, Sí, le tenemos que mandar una explicación en el video de cómo nosotros lo hicimos, o sea, cómo lo vamos haciendo y también la explicación del circuito y sus componentes. Exacto. O la otra, les digo, o sea, que el día de la práctica, pues, como por ejemplo ahorita, ¿no? Ustedes me van diciendo qué hicieron, van a poner a funcionar su tablero con su circuito, Uh-huh. ¿qué hicieron? Y pues ya es la evidencia, ¿no? Porque ya lo estoy corroborando y les diré si desconectan cable o qué pasará si hago esto o lo otro, ¿no? Y yo ya calificaré con eso. Y me mandarían ustedes solamente las fotos de cuando ustedes estuvieron haciendo el circuito con el reporte de la práctica, ¿no? ¿Qué complicaciones? Yo les voy a mandar todo lo que requeriríamos como reporte. Todo lo que... Vale. Uh-huh. Es que veo que hablan como que muy familiarmente del circuito y todo eso. Yo apenas me vengo enterando porque pues por lo mismo de que acabo de entrar. Entonces no sé dónde puedo ver el circuito y todo eso. Ah, ok. Ahorita les muestro la tabla que yo hice Uh-huh. para las prácticas y sobre eso vamos explicando las dudas que tengan. Va, gracias, profe. Va, pero ya sí es importante que ahora sí ya todos nos pongamos a trabajar sobre eso. Para la próxima clase ya empezar a hacer la parte práctica.
Sí, sí, Ya sí. tuvimos por ahí suficiente tiempo, 2, 3 semanas ya van a ser, ¿no? Sí, llevan hace 3 semanas. ¿Sale? Bueno, órale. ¿Dudas? ¿Más dudas, jóvenes? No, profe. ¿No? Profe, Bueno, yo ya entonces, tengo... ajá, miren, les comparto el tablero que yo hice. Y entonces vamos a tratar de utilizar, no vamos a comprar pues cosas caras, ¿no? Lo más barato que se pueda. Y de hecho, por ahí una tabla que no fuera Perfocel, que fuera pues cualquier tabla, ¿no? La podríamos implementar o utilizar para hacer nuestro tablero. Entonces, les comparto la pantalla del tablero y vemos las dudas sobre eso. Sale, entonces, ahí va. Voy a compartir la pantalla, ¿sale? ¿Por ella se ve la pantalla? Sí, ya. Sí. Bueno, ok. Permítame ver dónde dejé la... Hasta aquí. Este era el tablero como les había dicho, ¿no? El que habíamos platicado primero. Sí. ¿Vale? Sí. No nos lleva más de 1 hora hacer el tablero una vez que ya tengamos todo el material. ¿Estamos de acuerdo? Yo les había dicho que de 1 metro por 1 metro, pero después les dije que dependiendo del material que tuviéramos, ¿no? Para hacerlo. O sea, no era necesariamente de 1 metro por 1 metro. Con que tuviera esa distribución, con eso vamos a trabajar. Entonces, aquí estaba la lista de material que íbamos a utilizar. Permítame ver dónde lo dejé. Aquí está. Este es el tablero que yo hice. ¿Sale? Si se dan cuenta, pues está muy parecido al otro, pero pues ya es un tablero real, ¿no? Con los materiales. Es una tabla, me parece que de 60 por 40, algo así. ¿Sale? Si se dan cuenta, pues estas cajas de conexión, generalmente pues van empotradas en la losa, ¿no? En el concreto. Todos los hemos visto, estas cajas también, las chalupas van empotradas, pero pues aquí no se podría, ¿no? Entonces tendríamos que buscar la forma de acoplarlas a la tabla, a esta tabla. Entonces lo que se me ocurrió a mí, de manera personal, pues es sujetarlas con unos cinchos. ¿Sí conocemos los cinchos nosotros? Sí. Sí, de hecho, por eso la mayoría de cuando hacen esos tableros piden Perfocel para que sea más fácil. Ajá. Con eso o con... Creo que alambre, ¿no? O alambre como... Exactamente. Bueno, lo que yo hice, como esta no es Perfocel, lo que hice con un taladro, perforar justamente donde están los orificios de las cajas. ¿Sale? Entonces estos cinchos pues se autosujetan, por así decirlo. Los vamos apretando hasta que tengamos una cierta presión y que esto pues ya de alguna manera se va a tener que mover poquito porque no lo estamos fijando bien, ¿no? Por así decirlo. Va a tener cierto movimiento esta caja, pero es mínimo. Entonces lo que a mí se me ocurrió es perforar con un taladro y para sujetarlo a la tabla con el cincho. Eso es lo que a mí se me ocurrió. Podríamos ocupar en vez de cinchos, como dijo su compañero, el alambre, ¿no? Es un poquito más, pues más peligroso porque luego andamos ahí metiendo la mano, agarramos el tablero y nos podemos lastimar. Lo mismo para sujetar la manguera, el poliflex o el poliducto, ¿no? Perforé en ambos lados y metí el cincho y así lo sujeté. Sí, entonces se dan cuenta, es muy sencillo. Si tuviéramos el Perfocel, pues sería más fácil, como dijo también su compañero, porque el Perfocel, pues obviamente ya tiene las perforaciones, nada más pondríamos la caja y con cinchos o con alambre lo sujetaríamos a la tabla Perfocel. Pero bueno, eso es lo que a mí se me ocurrió. No sé si tengan alguna duda, alguna sugerencia, alguna observación. No, esas chalupas, ¿cómo las podemos pedir? Sí, chalupas. Pero... cajas de conexión tipo chalupa. Pero hay de 2 tamaños, así las pedimos nada más. Así la chiquita. Estándar. Esta es la... bueno, esta, porque dice que es de esta y esta, que son diferentes, ¿no? Uh-huh. Ajá. Esta es una caja cuadrada de media pulgada o de media, así la pide usted. Caja cuadrada
de media, Ujú. y esta la pide como una chalupa, una caja de conexión tipo chalupa, y le van a dar esta rectangular, estándar, ¿sale? Profe, Generalmente ¿nos cuestan como puede 6 volver a decir pesos. la lista de materiales, por favor? Ok, entonces aquí está lo que urgiría ya para la próxima clase sería, obviamente, el tablero, ¿sale? Ya montado, así como está aquí ya todo, como el que acabamos de ver, montado. Aquí está de hecho, este material ya está en el Classroom. Sí. Este archivo ya está en Classroom, donde viene el material, ¿sale? El cable, jóvenes, si ustedes para la próxima clase, ya vamos a ocupar el cable para hacer la conexión. Pueden comprar cable de un solo color, ¿eh? No vayan a estar comprando cable de estos 4 colores. Sí, compren cable de un solo color y a lo mejor compran unas 2, mientras una cinta de aislar de color pues diferente, ¿no? Si compran cable rojo, compran a lo mejor 2 cintas de aislar, una negra y una blanca, para identificar a los conductores. Sí, muchachos, si compren dependiendo de este tablero, pues van a comprar la cantidad de cable. Miden más o menos cuánto sería de este punto, de esta conexión, a esta caja, y lo multiplican por 3 a lo mejor, y ya con ese cable alcanzaría. Obviamente, pensando que ustedes ya tienen esta parte, la que vamos a conectar al ¿cómo se llama? Al tomacorrientes de nuestra casa. Sí, entonces esta extensión, por así decirlo, pues ya la tendríamos también montada en el tablero o ya preparada para conectar el circuito, para energizar el circuito. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ajá. A ver, seguramente va a surgir una duda con este interruptor termomagnético que está aquí. Todavía no lo sujeto. Lo vamos a sobreponer, no es la manera correcta, de una vez se los digo, porque seguramente van a decir, no, pues está mal, ¿no? Sí, está mal. No es la manera correcta de poner este interruptor termomagnético así. Pero si yo les pido que compremos el centro de carga como tal, pues nos va a salir más caro. ¿Sí, muchachos? En el centro de carga, pues ya viene un tornillo por ahí para conectar el neutro y pues la base para conectar este interruptor termomagnético. Lo vamos a dejar así montado. Yo voy a poner aquí y aquí otros orificios y voy a fijarlo igual con un cincho para que no se mueva. Y sí, hemos visto la entrada del interruptor termomagnético es por la parte superior y la salida es por la parte inferior, que iría a esta caja. Este cable que salga de acá va a ir a esta caja y es el que va a energizar a todo el circuito. ¿Sí, jóvenes? Entonces, de aquí vendría la extensión así, ¿no? El cable que iría a la clavija, obviamente, aquí así, la clavija con el neutro. El neutro lo dejaríamos conectado directamente acá, lo sujetaríamos con un cincho igual acá para que ya quedara conectado el cable al interruptor termomagnético. ¿Sí, jóvenes? Recuerden que esto es de manera provisional, ¿no? O sea, quisiéramos hacer a lo mejor el tablero pues un poco mejor, pero atendiendo a las condiciones, pues no es posible, ¿no? ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda? Dígame. Sí, ¿cuál de los dos hacemos? O sea, los dos son iguales, ¿no? Pero, por ejemplo, en al que tiene usted, tiene las 2 cajas y en el de arriba tiene 2 portalámparas. O sea, es lo mismo. No, ok. ¿O hacemos el de ahí arriba? Va. No, ahí va. Lo que pasa que vamos a decir que este es el esqueleto, ¿no? Es como nosotros tenemos, por así decirlo, en obra nuestra casa, ¿no? Tenemos las salidas. Es decir, aquí van a salir los cables de estas mangueras y nosotros vamos a conectar aquí una lámpara. Igual aquí vamos a poner una tapa. O sea, esto está sin conectar, ¿no? Es listo para que nosotros hagamos una instalación eléctrica. Sobre de esos registros, o sea, así como lo ve usted aquí, ¿vale? Sobre esta portalámparas va montado sobre este registro. Por eso tienen estos orificios para fijarlo. Y se dan cuenta, el portalámparas también tiene 2 orificios, y que se atornillan con unas pijas precisamente sobre y estas orejitas que tienen las cajas. ¿Sí me entienden? Entonces nosotros vamos a conectar, o sea, vamos a meter los cables por este poliducto, van a salir aquí y aquí nosotros vamos a conectar el retorno
para la lámpara y el neutro para que encienda cuando nosotros accionemos aquí, por ejemplo, un interruptor. Y esto, precisamente aquí lo vamos a ver. Bueno, aquí está el portalámparas. Este se compra por separado. ¿Sale? Y sobre este portalámparas aquí vamos a poner el foco. Igual que en las chalupas, ¿no? En las chalupas, ¿qué van conectadas? ¿Qué va conectado ahí? El apagador. El apagador, ahí sobre las chalupas van los apagadores o los contactos, el dimmer o lo que sea. Y sobre de esas chalupas, para que no se vea feo, pues van estas cajas o las tapas que nosotros tenemos en nuestras casas, ¿no? Es decir, si nosotros quitamos esta tapa con su respectivo chasis, lo que quedaría pues sería una caja de este tipo. Okay. Igual, de esta forma, si usted se da cuenta, este chasis tiene unos orificios y en esos, tiene precisamente esos orificios para que vayan fijados sobre esta chalupa. ¿Sí ya lo vemos? Sí. Ajá, entonces para la otra clase, pues sí, ya sería importante que tuvieran esta tapa con su respectivo chasis y el apagador, por lo menos para hacer el primer circuito. Ok, entonces ya para la otra ya no va a ser solamente el esqueleto, o sea, ya va a ser todo conectado. Ajá. Okay. No todo conectado. A ver, ya necesitamos el esqueleto para hacer la práctica. Okay. O sea, estos ductos, y yo les voy a decir o les voy a mandar un video en donde les explique cuántos cables vamos a meter, les voy a poner el circuito que vamos a hacer y cómo lo vamos a conectar y por qué razón así. Ok. ¿Sí? Profesor, y si ¿que no la tapa, el chasis y el interruptor lo venden todo junto? A ver, ahí va. Buena pregunta. Este chasis, muchachos, sobre este chasis van montados estos apagadores, ¿sale? Y los contactos. Bueno, obviamente de la marca hay algunos que son de este tipo plástico o hay algunos que son más sencillos y ya son metálicos, algo así muy parecido, pero metálico. Y estos apagadores se atornillan acá, en los otros que son más económicos, ¿sale? En este caso, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, aquí tiene como unas cejitas el chasis. ¿Por qué? Porque este tipo de de apagadores, interruptores, entran a presión, ya no necesitan atornillarse. Metemos a presión sobre el chasis y ya conectamos. Y sobre de este chasis, una vez que ya tengamos conectado y atornillado esto a la caja, a la chalupa, ponemos la tapa para darle pues la estética a nuestra instalación o al acabado. Profe, dígame. Pero dice mi compañero Jonathan que tuvo problemas con su internet, si lo puede dejar pasar. Sí, a ver, gracias. Nada. Ahí está. Bueno, lo que le decía, profe, ¿no esas cosas ya las venden todas, bueno, ya armada y nada más es de conectar a la corriente? Ok, depende de la marca, por eso les decía la vez pasada, que vendan armado ya todo esto para conectarlo, el chasis y la tapa y el apagador y el contacto, no la venden armada, estos los venden por separado. Las tapas, hay algunas tapas que ya incluyen el chasis, ¿sale? O sea, cuando usted vaya a comprarlo, le dice, ¿sabes qué? Necesito una tapa para 2 módulos. Los módulos son estos, las ventanas que tiene la tapa para insertar ahí el apagador o el contacto. Una tapa para un módulo, pues nada más tiene una salida para que conectemos aquí o un contacto o un apagador. Sí, muchachos. Obviamente, si compramos una de 3 módulos, pues tendría aquí toda la ventana abierta, sin esta que está aquí en medio. Pero no las venden juntas, ¿eh? O sea, por ejemplo, estos que son de los más sencillos, usted va, por ejemplo, y ¿sabes qué? Necesito una tapa para un apagador. Y se le van a dar la tapa y aparte, usted le dice, ¿sabes qué? Pero necesito el apagador para esta tapa. ¿Por qué? Porque dependiendo de la marca, pues es el acoplamiento, ¿no? Es decir, si yo compro marcas diferentes, posiblemente el apagador no quede aquí o el contacto no quede en esta tapa, si son marcas diferentes. Es muy posible que pase eso.
deben ser de la misma marca. Entonces, cuando lo compren, digan, necesito una tapa para un apagador, como esta que está aquí, ¿sale? Y le dicen, y necesito el apagador o necesito el contacto para que sean de la misma marca y encajen, pues. ¿Sí, muchachos? Oiga, profe, Dígame. yo tengo, bueno, aquí en mi casa hicieron una construcción, entonces Ajá. me sobra mucho calibre 12, no sé si podría sustituirlo por el calibre 14 o no funciona. Ah, sí, está bien. ¿Sí funciona? Yo digo, sí, es más grueso el calibre. Sí, exactamente, es más grueso el calibre 12. Yo precisamente les pedí calibre 14 por la situación económica, ¿no? O sea, es más caro el calibre 12 que el calibre 14. Ajá, pero sí, Ok, sin entonces, problema. con 12 sí puedo, ¿no? Sí, claro, sin problema. ¿Vale? Gracias, profe. Ajá, ¿alguna otra duda, muchachos? Esto no lo compren caro, ¿eh? O sea, esto compren de lo más económico que ustedes encuentren. Profe, Con eso, sí. van a ser 4 cables, ¿verdad? De diferente color. No, a ver, otra vez, pongan atención. Yo les dije que necesitamos 4 cables porque, bueno, la norma así lo establece, ¿no? Necesitamos un cable para que es la fase, que generalmente es rojo, negro, azul, ¿no? Etcétera. El blanco porque es el neutro y el verde porque es tierra física. Esta tierra física ahorita no la vamos a utilizar, entonces lo descartamos el verde. Pero para que no estén comprando cable diferente, pueden comprar a lo mejor 5 metros de cable calibre 14 rojo nada más, ¿sale? Y pueden comprar una cinta de aislar de color blanco para identificarlo como el neutro. ¿Sí se me entienden? O sea, si yo compro todo el cable rojo, compro una cinta de aislar blanca y una cinta de aislar negra, tal vez para el retorno. Con 2 cintas de aislar de color diferente que compren, si compran de cable de un solo color, está bien. ¿Sale? Para que no andemos comprando cables de diferente color y compremos 5 metros de color blanco, 5 negros, 5 rojos, no. Con que compren unos 5 metros de este cable rojo, nosotros yo les voy a decir cómo los vamos a identificar, para que no nos confundamos a la hora de conectarlos, pues. Este código de colores es precisamente eso, ¿no? Para que no nos confundamos cuando nosotros metemos, por ejemplo, 4 o 5 cables en una canalización, ¿vale? Debemos de marcarlos, pero yo les voy a decir cómo, ustedes no se apuren, compren el cable de un solo color, no hay problema, y compran 2 cintas de aislar de colores diferentes, ¿sí? Sí, profe, gracias. Ajá, no, pues nada, ¿alguna otra duda? Profe, Sí, hija. una pregunta. ¿De qué material era la tablet que usted ocupó? Otra vez. ¿De qué material era la tabla que usted ocupó? Ah, ¿de qué ocupé? Es MDF. Lo que pasa es que yo los ocupé para hacer otros tableros de control para motores y me sobró esa. Es MDF de 4 milímetros, creo. Y pues obviamente yo compré una tabla más grande y la corté. Pero también, así que lo que usted tenga a la mano y que pueda reciclar tal vez con ese material, ¿sale? Obviamente que no sea de preferencia metálico, ¿no? Alguna pedazo de madera o lo que usted tenga a la mano por ahí. Ok, gracias. Sí, por nada, hija. Oiga, profe. Ajá. Sí. Ah, no, creo que un compañero tenía duda, ¿no? A ver, por ahí díganme, que no los puedo ver aquí cuando estoy en el, ¿cómo se llama? Compartiendo la pantalla. Dígame, ¿quién? ¿Alguna otra duda? No, pues no, creo que no iba a decir nadie. Una pregunta. Sí. Ya que bueno, vamos a armar unas partes con cinchos, entonces no sé si este tablero lo tenemos que tener así todo el semestre o si para proyectos siguientes lo podemos desarmar. Ah, no, lo pueden desarmar. O sea, esto es nada más por ahorita, ¿no? Porque, bueno, como es no presencial el asunto, pues en la escuela tenemos las casetas para hacer las prácticas, ¿no? Y yo les había comentado que es muy difícil encontrar un simulador de instalaciones eléctricas. Si no, no hubiéramos hecho esto en el simulador. Pero pues aquí vamos ahora sí que a conectar en vivo, ¿no? Vamos a hacer lo que hacíamos en las casetas, tal vez, a lo mejor como vamos a trabajar de manera individual, pues hasta a lo mejor nos vamos a dar una idea más grande
de cómo conectar una lámpara con un apagador, una lámpara con un contacto, a lo mejor una fotocelda, no sé. Sí, pero sin problema ustedes lo pueden desarmar después cuando acabe el semestre. Incluso si terminamos ya la parte práctica del semestre, pues ya en ese momento lo pueden desarmar, sin problema. Va, gracias, profe. Ajá, sí. ¿Alguien más, muchachos? Compren el material del más barato, muchachos, no compren material caro. Sí, por ejemplo, esta manguera pues es de media pulgada, ¿no? La que tenemos aquí, el poliducto, media pulgada. Estas tapas, estas cajas tienen dos medidas de la entrada de la manguera, es de 3/4 y de media. Entonces compren manguera de media, no vamos a meter tantos cables ahí en ese poliducto. ¿Sí, muchachos? Profe, si yo encontré material en mi casa, ¿lo puedo hacer de ese material? Perfecto. Sí, o sea, lo pueden reutilizar sin problema, jóvenes. O sea, si ustedes pueden reciclar material que tengan en su casa, mejor, o sea, nos evitamos por ahí un gasto, ¿no? ¿Sale? Entonces, sin inclusive encontré un tipo de manguera, creo que es metálica, algo así. Ah, ok, es poliducto ¿Puedo utilizarlo? Metálico, ¿no? Sí, también, o sea, sin problema. Pueden utilizarlo. Sí, lo que ustedes pueden ahí encontrar y darle otro uso, adelante, ¿eh? No tiene que ser nuevo. Sí, sin problema, muchachos. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se va a cortar la transmisión? La sesión. Si se corta, volvemos a entrar, ¿no? Para ver un poquito de teoría y ya podemos ir. Sí, muchachos, pero mientras, con respecto a esto, ¿tienen alguna otra duda en lo que termina el tiempo de esta sesión? No, profe. ¿Seguros? No. Ajá, sí, dígame. Profe, yo tengo otra. Sí, dígame. Pero no es referente a esto. Es que okay. apenas Ajá. estábamos haciendo una instalación, de hecho la hicimos antier, y Ajá. me dijo mi papá que cuando tú unes cables, por decirlo, haga de cuenta que voy en una corriente y uno un cable a otra corriente y ya de ahí me sigo y así los voy dispersando. Dice que hay pérdidas. ¿Es verdad? Ok, bueno, una puede ser por si estamos cambiando el calibre del conductor, ¿no? Es decir, si yo estoy conectando un calibre 12 y le pongo un calibre 14 que es más delgado, pues obviamente ahí va a haber una diferencia en cuanto al calibre o la sección transversal del conductor y pues vamos a provocar calentamiento, ¿no? Porque el conductor calibre 12 así lleva una cierta corriente que está calculada para eso. Yo le meto un calibre más delgado, voy a provocar para un calentamiento debido a que el calibre 14 conduce menos corriente, ¿no? Y lo estoy, por decirlo así, forzando a que conduzca más corriente. Entonces, sí hay algún tipo de pérdida. La otra es por los empalmes, ¿no? Los empalmes, nosotros si no hacemos bien si no apretamos bien la unión de dos conductores, si no le damos, ahora sí que el apriete correcto, y quedan pequeños espacios entre esos dos conductores, por ahí se generan arcos eléctricos muy pequeñitos que también se traducen en pérdidas por calentamiento. Pero sí puede llegar a pasar que haya pérdidas, muchachos. Por esa razón. ¿Sale? Creo que era por ahí, ¿no? De que al unir dos conductores, aunque fueran del mismo calibre, ¿no? Sí. Es lo que preguntaba. Ajá, entonces hay que tratar de que las empalmes se hagan lo más apretados que se puedan para evitar ahí falsos contactos. Sí, inclusive mi papá hizo un solo cable y de ese cable haga de cuenta que le hacía un poco una abertura pequeña y ahí empalmaba un cable y así se iba todo el cable solo. Ok, es como una derivación, ¿no? Sí. Ajá, sí, pues hay que tener por ahí cuidado también precisamente sobre todo con las uniones de eso, hay que apretar bien el empalme, ¿no? Para que no queden espacios entre los conductores que puedan generar ahí calentamiento. Esa sería la razón. ¿Sale? Muy bien, gracias. Sí, a lo mejor ya cuando veamos las conexiones que ustedes hagan, entonces van a ver ustedes, ¿no? En el tablero. ¿Sale? Y ahí vamos a ir viendo algunos tipos de conexiones para derivaciones, etcétera, para que sobre la marcha vayamos haciendo algunos amarres. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, observación, muchachos?
¿Jóvenes? No, profe. No. ¿No? Bueno, entonces ya quedamos que No, para profe. la próxima sesión ya vamos a utilizar nuestro tablero. Sí, yo voy a hacer el circuito antes y les voy a mandar los pasos y a ver si puedo grabar un tutorial por ahí. Se los voy a mandar también para que ustedes lo vean con calma y vayan haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, pero en su tablero. ¿Sí? Y si ese día ya lo tienen preparado, pues ya nada más lo conectamos. Y las dudas que tengan el próximo lunes, pues también ese día las resolvemos antes de conectarlos, para que estén seguros. ¿Sí, jóvenes? Ok, gracias. Vale. Entonces se va a cortar la sesión ahorita, nos quedan como 3 minutos, no sé, voy a volver al Zoom. Y si se corta el tiempo, 5 minutos en lo que tomamos agua, nos despejamos tantito y regresamos para ver algo de teoría, jóvenes. Un ratito, necesito que traigan su calculadora porque vamos a hacer algunos cálculos y ya les dejaré una actividad y ya nos retiraremos, pero sí necesito que regresemos. ¿Está bien, muchachos? ¿A qué hora, Sí. profe? Sí, maestro. De 5 minutos después de que se corte la transmisión, o si quieren de una vez la cortamos, nos damos 5 minutos y regresamos a la parte de teoría. ¿Vale? Ok. Sí, profesor. Sí, profesor. Va, profe. Entonces ahorita los veo entonces, jóvenes. Bye. 5 minutitos a las 16:47 horas. Nos vemos. Va. Sí, Va. Va, profe. vale, pues, sí. La resistencia de un conductor es el tipo de material, ¿no? Entonces, por obvias razones, pues nosotros utilizamos el cobre, ¿no? Para las instalaciones eléctricas. ¿Alguna duda de eso, muchachos? No, profe. ¿No? Sale. Entonces, en la segunda imagen, que aquí ya se me juntaron, que es esta, vemos dos conductores que tienen la misma sección transversal, esta es la sección transversal, pero tienen Diferente distancia. diferentes longitudes. Esta sería la longitud y esta sería la longitud del otro conductor, aquí así, ¿sale? Entonces, vean esta formulita. ¿Cuál tendrá mayor resistencia? A ver, bueno, voy a ver la lista aquí, muchachos. Les voy a preguntar, de acuerdo a esa fórmula, aquí está la formulita. Nos dice aquí esta fórmula que la resistencia de un conductor depende de la resistividad, que ya vimos aquí del cobre y aluminio, de la longitud del área, y ahorita vamos a hacer otro que se nos está en la fórmula. A ver, por aquí tenemos a López Virgilio Axel Sebastián. Sí, aquí estoy, profe. Sale. A ver, joven. ¿Qué conductor tendrá mayor resistividad? ¿El que es más corto o el conductor que tiene una longitud más grande? Exactamente, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, quiero ¿Quién pensar dice que eso? es porque va a haber pérdidas. Bueno, obviamente hay una caída de tensión, pero pues como dice su compañero, por obvias razones, ¿no? Por la fórmula, exacto. Bueno, una es la fórmula, pero si nosotros lo vemos, nosotros vemos el comportamiento, pues ¿por qué? Porque este material es más largo y al ser más largo, ¿qué tiene? Pues Los electrones tienen que recorrer una distancia más larga, ¿no? Exactamente. Y en su camino Es como llenar una botella de 1 litro, de 2 litros, ¿no? Exacto, ¿no? Exactamente. Entonces a los electrones les va a costar más trabajo desplazarse sobre ese conductor que sobre uno más corto, porque tiene menos átomos, ¿no? Entre más átomos tenga, pues a los electrones van a ir chocando con esos átomos y se van a ir perdiendo por ahí energía, ¿no? Entonces no van a llegar con más facilidad de este punto hasta este punto del cable. Entonces, y la otra, que dice su compañero, que por la fórmula, exactamente, nos dice la fórmula, que la resistencia de un conductor es directamente proporcional a la longitud. ¿Qué quiere decir que es directamente proporcional? Que si yo aumento la longitud de este conductor hasta este punto, la resistencia va a aumentar. Si yo disminuyo la longitud del conductor, en este caso la resistencia va a disminuir. A eso se refiere. ¿Qué estamos de acuerdo? Oiga, profe, y por ejemplo en una instalación de una casa, ¿cómo se le hace para que
sea menos la resistencia, porque digo, pues se tienen que usar mucha distancia de cableado, ¿no? Exactamente. Qué bueno que pregunta eso. Bueno, ahorita con la siguiente se lo va a contestar usted mismo y si no... en un conductor, ¿cuál es? La sección De área transversal. Transversal. O bueno, dicho en otras palabras, el calibre del conductor, ¿no? Bueno, pero mejor, sección transversal. A ver, según, bueno, por aquí tengo la lista. Rodríguez Cadena, Eric Diego. No es para exhibir a nadie, muchachos. De aquí se trata de aprender todos y platicar porque estamos aprendiendo todos, ¿eh? Entonces, por ahí, Rodríguez Cadena, Eric. Vemos aquí 3 conductores que tienen la misma longitud, son de cobre los 3, pero tienen una sección transversal diferente. Obviamente es una sección transversal más pequeña, una sección transversal intermedia y este es el conductor que tiene una sección transversal más grande. ¿Cuál de esos conductores tendrá mayor resistencia, joven? ¿Es el primero, vamos a decirlo aquí, el primero, segundo o tercero? El primero, ¿no? A ver, otra vez, ¿cuál tendrá mayor resistencia? El primero. El primero. Si nos vamos a la formulita, por la fórmula me dice que la resistencia de un conductor es inversamente proporcional al área de la sección transversal, es decir, entre más grande sea la sección transversal, la resistencia será ¿qué? Menor. Menor. Entre menor sea el área de la sección transversal, ¿cómo será la resistencia? Mayor. Mayor. Y obviamente lo podemos ver, ¿no? Es como el agua, ¿no? ¿Dónde le cuesta más trabajo circular al agua? ¿En una tubería más pequeña o una tubería más grande? En la más pequeña. En la más pequeña, ¿no? Se circularía más lentamente, por así decirlo. Entonces, aquí este conductor, perdón, que es lo mismo, este conductor tiene mayor resistencia que este conductor que es más grueso, que tiene un área de sección transversal más grande. Por obvias razones, tenemos más material o más área donde los electrones pueden desplazarse, ¿no? Y aquí tenemos menos área donde los electrones podrían desplazarse. Entonces, alguien me preguntaba hace ratito que cómo podemos compensar nosotros las pérdidas, ¿no? Fue lo que entendí. Si yo tengo un conductor demasiado largo, ¿cómo lo puedo compensar? ¿Quedó resuelta su respuesta, muchacho? ¿Quién me había preguntado gracias. eso? Con un calibre más grande, sí, ¿no? Exactamente, es decir, si yo tengo 100 metros del poste hasta mi medidor o hasta mi centro de carga o centro de distribución, 100 pues metros, ¿no? Un cablezote. Bueno, espérame, si tengo 100 metros, va a tener pérdidas, a lo mejor en el poste son 127 volts, pero cuando yo mido hasta mi casa, lo que llega a mi casa son 120 volts. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puse un conductor de calibre 12, ¿no? Que es más delgado, y hay pérdidas o una caída de tensión por la misma resistencia del conductor. ¿Qué tengo que hacer yo para compensar esa pérdida? Poner los mismos 100 metros del conductor, pero ahora poner un calibre ¿qué? Más grande. Más grueso, un área de sección transversal, un calibre, a lo mejor, si puse calibre 12, pues voy a poner un calibre 10, ¿no? Obviamente no se trata de estar adivinando, ¿eh? O sea, no es de que voy a ponerle un calibre 10 y a ver si no, pues no llegan a los 127 volts. Bueno, le voy a poner un 8, un calibre 8, ¿no? No se trata de adivinar. Estos cálculos, muchachos, nosotros los vamos a hacer, ¿sale? Para determinar si un conductor es adecuado para determinada longitud, para que no haya caídas de tensión, etcétera, ¿sale? Y el último parámetro, que no está en la fórmula, pero este parámetro, si vemos, es exactamente lo mismo. Tenemos 3 conductores que son del mismo material, de la misma longitud, pero, ¿cómo se llama? Tienen calibres diferentes. ¿Qué pasaría? Aquí.
y vamos a, ¿cómo se llama? A ver si se puede. Vamos a decir que sean del mismo tamaño, de la misma longitud y del mismo material, ¿sale? Pero están aquí a diferentes, por ejemplo, más bien una pregunta. ¿Será lo mismo instalar un cable eléctrico aquí que en Monterrey? ¿Me refiero a qué, jóvenes? ¿A qué me estaré refiriendo? ¿Al clima? A la temperatura, ¿no? Al clima, a la temperatura, exactamente, a la temperatura. No es lo mismo instalar un conductor eléctrico en la Ciudad de México que uno en Monterrey o en los estados del norte. ¿Por qué? A eso se refiere este otro factor, a la temperatura. Temperatura. ¿Vale? Es decir, a lo mejor este conductor se instala en un ambiente frío y en este otro a lo mejor pues, hace tantito calor por acá, ¿no? Pero en el calor es demasiado, en el tercero. ¿Cuál material creen ustedes que tiene mayor resistencia de acuerdo a la temperatura? El de mayor calor, porque es feo. Exactamente. Entonces, preguntas de examen. Aquí ya salieron un buen de preguntas de examen. Vean, el conductor que se instala en un ambiente frío tiene menor resistencia que un conductor que se instala en un ambiente cálido, 40 grados centígrados, 45, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver una tabla también de la norma que nos dice que debemos de corregir la capacidad de conducción de un conductor de acuerdo a la temperatura en donde lo vayamos a instalar. ¿Por qué? Oiga, profe. Sí, dígame. Pero sí es muy notable eso, o sea... No sé, por ejemplo, las instalaciones que usa CFE en Monterrey son diferentes a las que se usan aquí. No, o sea, la instalación es la misma, ¿no? Pero hay que aplicar factores para corregir la resistencia del conductor, o la capacidad más bien para ver cuánto conduce el conductor. Por ejemplo, yo otra vez, ¿no? A lo mejor le puedo decir que este conductor, más bien el de arriba, este conductor puede conducir 15 amperes o 16 o 17 amperes, ¿sí me entiende? Si yo lo estoy instalando en un ambiente de 25 grados centígrados, ¿no? Sí. ¿Vale? Pero si yo instalo ese mismo conductor en un ambiente donde haya 40 grados centígrados, la resistencia de este conductor ya no va a ser la misma que la de este conductor, aunque sea el mismo. Esa resistencia va a aumentar, y si aumenta la resistencia del conductor, su capacidad de conducción eléctrica disminuye, ¿no? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que checar todo eso en la canalización sobre todo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en un solo ducto van ¿cuántos conductores? 3 o 4 o 5, ¿no? En una sola manguera. Sí. Sí, entonces si yo meto 5 conductores, van a disipar calor, y ese calor, como no tiene otra salida, si están muy apretados dentro del ducto, pues no se va a disipar ese calor y va a afectar la resistencia de los conductores, lo que va a provocar que tengan más resistencia y que conduzcan menos intensidad de corriente, y que haya una caída de tensión, que el aislamiento del conductor se empiece a degradar, y que por ahí, si es muy grande el calentamiento y este aislamiento ya se degradó, pues van a pegar este conductor con este conductor y va a provocar un cortocircuito, ¿no? Esa es la finalidad. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿cómo afecta la temperatura a un conductor eléctrico? Otra vez, a mayor temperatura, mayor resistencia. Es directamente proporcional, ¿no? Es directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor resistencia del conductor. A menor temperatura, menor resistencia del conductor. Profe, ¿se podría decir que por eso ponen en lo alto los cables? Para que con el frío con el aire se enfríen o algo así. Ok, eso pero eso es en las líneas de transmisión, ¿no? Las que vemos en la calle, por ejemplo, en la distribución. Sí. No, ahí serían otras cuestiones, ¿no? A lo mejor sería el aire es un medio aislante, ¿no? Entonces esos conductores, si usted se da cuenta, pues ya no tienen aislamiento, ¿no? Esto ya no lo tiene, lo de los que están en la calle. ¿Por qué? Porque el medio que se utiliza como aislamiento es el aire. Entonces, pero ahí obedece a otras cuestiones más mecánicas, ¿no? ¿Sale? Oiga, profe. Sí. ¿Y el ángulo de inclinación tiene algo que ver o afecta a la tensión?
¿Ángulo de inclinación de qué? O sea, me refiero si un cable está inclinado o va hacia arriba, ¿tiene alguna diferencia con el no. que vaya recto? No, hijo, no, ahí en esas cuestiones no hay ningún problema. Ahí serían cuestiones mecánicas, pero no eléctricas, ¿sale? Pero no tiene nada que ver. No hay mayor resistencia ni nada, ni menor resistencia, ¿sale? Gracias. Nada más los factores que afectan a la resistencia de un conductor son estos: tipo de material, la sección transversal, la temperatura y la longitud del conductor, ¿sale? Esos son los factores. Sí, profe. Ahora, dicho lo anterior, muchachos, ténganlo bien en cuenta porque vamos a hacer cálculos más adelante cuando hagamos los cálculos de las instalaciones eléctricas. ¿Qué tiempo nos queda? ¿Alguien puede ver? 10 minutos, creo. 10 minutos. Pues yo creo que nos vamos a volver a conectar para que hagan una actividad. Nada más ahorita les explico rápido este asunto. Nos conectamos 10 minutos para que hagan una actividad, o si ahorita nos da tiempo, dependiendo de ustedes, ya hasta aquí lo dejamos. Pero si no acabamos, nos conectamos nada más 10 minutos más, ¿sale? Bueno, relación entre tensión, corriente y resistencia, que son los parámetros que vimos acá al principio. Hay una formulita, muchachos, que relaciona esos tres parámetros. ¿Cuál es la fórmula? ¿O de quién se trata? ¿O de qué ley estamos hablando? Ley de Watt. No. ¿Ley de qué? ¿De Ohm? Ley de Ohm. ¿Sale? Entonces, por ahí Ohm descubrió, si quieren anotarlo, o ya se lo saben, que si nosotros tenemos un circuito de corriente directa, ¿no? Y tenemos por aquí un medio de desconexión y el circuito clásico que siempre hacemos en la escuela, ¿no? Y tenemos por aquí, bueno, vamos a poner una resistencia eléctrica, un circuito simple acá. Tenemos 9 volts, una resistencia de 330 ohms, ¿no? Y tenemos ese circuito. ¿Qué dijo Ohm? Que la corriente que circulara por este circuito, obviamente cuando está cerrado el interruptor, la intensidad de corriente que circule por ese circuito será que directamente proporcional a la tensión aplicada en la fuente e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Es decir, que la corriente que circulará por ese circuito es igual a V sobre R, en donde I es igual a ¿qué? Intensidad de corriente. ¿En qué está dada la intensidad de corriente, jóvenes? Amperes, sale. V, ¿qué es? Tensión eléctrica. Y está dada en volts. E inversamente proporcional a la resistencia. Está dada en Ohm. Entonces, Ohm, ¿qué dijo, jóvenes? Que la intensidad de corriente, esa intensidad que circule por este circuito, será que directamente proporcional a la tensión aplicada al circuito e inversamente proporcional a la resistencia total del circuito. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aumento la tensión de la fuente, de aquí subo a 15 volts, la corriente también aumentará. Si yo disminuyo la tensión de esta fuente a lo mejor a 5 volts, la intensidad de corriente que circule por este circuito, que es esta, disminuirá. ¿Qué pasa si yo aumento la resistencia del circuito? Si yo le pongo 400 ohms, ¿cómo influye con la corriente? Disminuye, ¿verdad? Porque es inversamente proporcional. Y si yo disminuyo esa resistencia a lo mejor a 220 ohms, la intensidad de corriente, ¿qué? Aumenta. Eso es lo que dijo Ohm. ¿Y cómo se relaciona? Pues con esta formulita. I es igual a V sobre R, o V es igual a ¿qué? A I por R, ¿no? ¿Sale? Y bueno, esto nada más es un repaso porque ustedes ya lo vimos, ¿no? Bueno, si yo pongo un triángulo por acá, que es el famoso triangulito para calcular cualquier parámetro, decíamos que teníamos más o menos esto, y así, ¿no? Si yo quiero calcular que la corriente que tendría que poner, I es igual a V sobre R, ¿no? Es decir, si yo tapo I, si yo quiero calcular I, tapo la magnitud que quiero calcular I, y sería V sobre R, ¿verdad?
Si yo quiero calcular la tensión, tapo la tensión, ¿y cómo me quedaría la fórmula? I por R. Si yo quiero calcular la resistencia, tapo la resistencia y me queda V sobre I. ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno. Y luego nosotros vamos a decirlo, formulario, yo me lo volé de internet, ¿sale? Para no estarlo haciendo aquí. Pero, perdón, antes de eso. Por aquí viene otra ley, ¿no? Esta es la ley de Ohm, que es la que relaciona la tensión, la corriente y la resistencia. Pero por ahí vino vino otra ley que vamos a estar aplicando. ¿La ley de qué? De Watt. Y la ley de Watt nos dice que la potencia de un circuito es igual a la tensión multiplicada por la corriente. Entonces, para calcular la potencia en un circuito eléctrico o la intensidad de corriente, si tenemos la potencia, pues ocuparemos la ley de Watt. Entonces, si nosotros sustituimos los parámetros entre esta fórmula y la ley de Ohm, obtendremos todas estas formulitas que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la potencia eléctrica y tengo R, resistencia y corriente, pues aplicaré esta fórmula. Potencia es igual a R por I cuadrada. Si yo quiero calcular la potencia y tengo tensión y resistencia, pues aplico esta formulita que dice que la potencia es igual a la tensión al cuadrado sobre resistencia. Si yo quiero calcular la tensión, pues ocuparé cualquiera de estas tres fórmulas dependiendo de los parámetros que yo tenga como dato. ¿Sí se ve? ¿Sí lo entendemos, muchachos? Sí. ¿Sí? Bueno, este apunte yo se los voy a pasar, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, los cálculos. Ahora, a donde quería llegar es a esto precisamente. Si nosotros queremos hacer este circuito en una instalación eléctrica, este circuito que tenemos aquí, debemos en nuestra casa lo tenemos, ¿no? Tenemos una fuente, tenemos un apagador que es un interruptor y tenemos una carga eléctrica. Esa carga eléctrica estaría representada por lo más básico, que es una lámpara, ¿no? Seguramente se va a cortar la transmisión. Nos unimos 10 minutitos y ya nos podemos ir, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo o lo dejamos para el próximo miércoles, muchachos? Ustedes digan. Mejor ya para el próximo miércoles. Me quedan 5 minutos. Ah, bueno, sí quedan 5 minutos. Entonces, en esos 5 minutos lo hacemos, ¿no? Sí, a ver, entonces, en este caso, muchachos, en este circuito, la fuente, pues sería el interruptor termomagnético, es decir, donde llega, ¿qué? La fase, vamos a ponerlo aquí, la fase, y el neutro. Vamos a utilizar el código de colores que se marca la NOM. Para la fase tenemos rojo y para el neutro tenemos gris o blanco. Entonces, yo haría una derivación para acá, conectaría la fase, este es fase, el rojo, y el gris sería el neutro, ¿sale? Entonces yo daría una derivación para acá y conecto el neutro a mi interruptor principal, el que tenemos en el centro de carga. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a conectar este circuito. Yo tengo que sacar un cable de este tornillo, de esta terminal, hacia mi interruptor. ¿Sale? Aquí así. Ahí está. Vamos a pensar que está conectado. Ese interruptor, pues obviamente es este que nosotros tenemos aquí. Este sería la fuente del interruptor termomagnético. ¿Estamos de acuerdo? Y luego iríamos con un cable a lo mejor de otro color que sería el retorno. Este seguiría siendo la fase, muchachos. Pero en instalaciones eléctricas, nosotros del apagador hacia la lámpara utilizamos un cable que generalmente llamamos retorno, que es el retorno de la corriente. ¿Sale? Y para cerrar mi circuito, necesitamos un neutro, que sería este cable que tenemos aquí, para cerrar el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, para cerrarlo, tendría yo que conectar un cable de acá, y de aquí lo vamos a conectar hacia acá. Yo voy a llevar este cable, perdón ahorita por la rapidez, pero a ver si se entiende, ¿sale? Hasta este punto. Y ya está cerrado mi circuito, ¿va? Yo tengo que hacer que esa lámpara, ¿qué? Encienda, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que esa lámpara encienda? Completar el circuito cerrando el interruptor. Exactamente, completar el circuito cerrando este interruptor. Entonces yo acciono este interruptor y esta lámpara va a ¿qué? A encender, ¿sí? Vamos a pensar que esa lámpara es de 100 watts de las lámparas que nosotros teníamos antes, 100 watts.
y yo quiero calcular la intensidad de corriente que va a circular o que me está demandando esa lámpara, esta intensidad de corriente. ¿Sale? Acuérdense que pues, obviamente yo debo de calcular un conductor eléctrico de acuerdo a la capacidad de corriente que circule por ese circuito, que me demande mis cargas. En este caso nada más estoy conectando a este circuito de este interruptor una lámpara, pero aquí de este circuito yo puedo sacar a lo mejor otra alimentación para acá, para un tostador, para mi televisión, dependiendo los números de circuitos derivados. ¿Sí estamos de acuerdo? Y lo vamos a calcular. Bueno, yo quiero calcular Sí, dígame. ¿Y en todas las instalaciones eléctricas siempre se llega a una resistencia? A una carga. Cuando hablamos de instalaciones eléctricas ya hablamos de cargas, que es el elemento que consume la energía eléctrica. No es bien que consume, que transforma la energía eléctrica. Por ejemplo, la carga en este caso, ¿cuál sería? El Puede foco. ser una resistencia el foco, ¿no? El foco, ¿vale? Pero también podríamos conectar una pantalla, podríamos conectar un refrigerador, podríamos conectar un tostador, podríamos conectar una licuadora. Eso es lo que representa la carga eléctrica, que es la que transforma precisamente la energía eléctrica. ¿Sí, joven? Ok, gracias. Bueno, yo quiero calcular la corriente que circula por ese conductor. ¿Por qué conductor? Pues por este que viene acá. Por todo este conductor. Recuerden que la corriente alterna va por todo el conductor. ¿Sale? ¿Qué fórmula ocuparé? Voltaje sobre resistencia, ¿no? Exactamente. I es igual a V sobre R. Ahorita no estamos tomando ni factor de potencia ni nada. Entonces, I es igual a V sobre R. Pero, acuérdense, yo tengo watts. ¿Tengo resistencia de esa carga? No. ¿Yo tengo qué? Potencia. Watts, potencia. ¿Y ustedes saben que en mi casa cuánto llega de fase a neutro? ¿Cuánto yo tendría? ¿Qué tensión tendría? 127 volts. Son los mismos 127 volts que salen de entre fase y neutro. ¿Sí? Ya nos retiramos, perdón. No nos alcanzó el tiempo. A ver, les comparto rápidamente la pantalla entonces. ¿Sí se escucha? Sí, profe. Vale, entonces les comparto la pantalla. Estoy esperando a ver si alguien más entra, pero ya no los... Bueno, si alguien más necesita entrar, me avisan, porfa, ¿sale? Sí. Ahí está. Vale, Sale, ahí está la pantalla. Entonces, estábamos aquí. Les decía, yo no tengo resistencia, tengo watts, es la potencia. ¿Eh? Entonces, ¿esta fórmula la podré ocupar o no? No. No, entonces pongo tache, esta fórmula no la puedo ocupar, pero yo tengo otra fórmula que dice que potencia es igual a V por I. ¿Tengo la potencia del dispositivo que está conectado a la corriente eléctrica? Sí. ¿Tengo la tensión de alimentación? Sí. ¿Qué me falta calcular? La intensidad de corriente. Entonces, tendría que, despejando esa fórmula, I es igual a P sobre V. Entonces, la potencia de esta lámpara, ¿cuánto es? 100 watts. 100 watts. Y la tensión que está alimentando a esa lámpara, ¿cuánto 127. es? 127. 127 volts, ¿verdad? 127 volts. A ver su calculadora. 7874. Punto 7874. Punto 7874. 0.7874, ¿qué? Amperes. Amperes. Ahí está. Entonces, la corriente que está circulando, la intensidad de corriente que está circulando por esos conductores es de 0.78 amperes. Entonces, si vemos, pues ahí, o sea, sin aplicar ningún factor ni nada, yo tendría que buscar en mi tabla, que yo les voy a pasar más adelante cuando hagamos los cálculos, un conductor que conduzca ¿cuánto? 0.78 amperes. Un calibre de conductor que conduzca 0.78 amperes. Pero bueno, este es un circuito sencillo, ¿no? O sea, ahí nada más considerando que yo tengo alimentado una lámpara. Pero ustedes recuerden que en un circuito derivado no solamente está una lámpara, a lo mejor está ahí 10 lámparas, 5 contactos. Exactamente, ¿no? O toda la casa, incluso en un solo circuito derivado. Entonces,
Ese es de 100 watts. Aquí puse una imagen que ahorita no la vamos a ocupar, pero esa imagen corresponde a una lámpara LED, ¿no? Esas lámparas LED, si ustedes se dan cuenta, pues generalmente son de 8 watts o 4 watts, ¿no? Hay lámparas de 4 watts. Vamos a pensar que es de 8 watts. Y nos dicen cuando nosotros vamos a comprarla que esta lámpara de 8 watts nos da una intensidad luminosa de una lámpara de ¿qué? De 60 watts, de 50 watts. ¿Sí es cierto o no? Sí. ¿Por qué creen ustedes? A ver, una pregunta por ahí. A ver, está por ahí Lagunas Barrientos, Fernando Emanuel. Sí, profesor. Sí, a ver, ¿por qué nosotros teníamos lámparas de 100 watts o 75 watts? Y si yo voy y compro una lámpara, por ejemplo, de 24 watts o 16 watts LED, me dice que alumbra lo mismo que esta. ¿Alguien tiene una idea? Esta es una lámpara incandescente y esta de acá abajo es una lámpara LED. ¿Alguien tiene una idea? ¿Por la pérdida de calor? ¿Quién dijo yo? Jiménez Duque, pero respondió otro. Ah, bueno. Sí, genera más energía calorífica el otro, ¿no? Y el otro es como más luminoso. Exactamente. Lo que pasa es que estas lámparas incandescentes generan más energía calorífica que luminosa. Generalmente por ahí dicen que el 90% de la energía eléctrica se transformaba en energía calorífica y solamente el 10% de esa energía eléctrica se transformaba en energía luminosa. Y los LEDs no, ¿verdad? Los LEDs transforman casi toda la energía en energía luminosa. Si nosotros vemos una lámpara, bueno, si alguien por ahí tuvo el chance de... Dígame. Me dice un compañero que si le puede permitir la entrada, por favor. Sí, voy. Gracias. Sigo. ¿Sale? Entonces, estábamos en que los LEDs transforman casi toda la energía en energía eléctrica, ¿no? Les decía que si alguien tuvo la oportunidad por ahí de cambiar o sustituir una lámpara de estas incandescentes, a veces se nos ocurría, digo, porque a mí me pasó, ¿no? Que vamos a cambiarla y que cuando se apagaba, lo agarrabas y está súper caliente, ¿no? Pero si tú agarrabas uno de estos o cambias uno de estos no se calientan tanto. De hecho, casi no se calientan, ¿no? Entonces toda la energía la utilizan para transformarla en energía luminosa. ¿Sí, muchachos? Ahora, 100 watts, ¿verdad? 100 watts es la rapidez con la que estamos transformando, ¿qué? Esta energía eléctrica que viene por estos conductores a energía, ¿qué? Luminosa y térmica. ¿Sale? Ahora, por ahí yo en internet también me fusilé. Vamos a pensar que es el mismo arreglo, que tengo fase de mis conductores. Ahí está fase y estaría el neutro por acá, que es lo que tenemos en nuestras casas, ¿no? Entonces el neutro yo haría una derivación, me conecto a mi centro de carga y de la fase igual haría una derivación. Obviamente está 127 volts de corriente alterna. Y yo quiero alimentar a una pantalla LED, ¿sale? Esta pantalla, entonces yo jalo o conecto la extensión de la clavija de la pantalla al contacto, pero en este caso lo estamos conectando directamente del interruptor termomagnético, ¿no? Entonces estamos alimentando esa pantalla aquí y esa pantalla me dice que si ustedes ven en la parte de atrás de las pantallas, jóvenes, por ejemplo, aquí me dice que consume ¿cuánto? 85 ¿qué? Watts. ¿Sale? Entonces, yo puedo calcular cuánta corriente está demandando esa pantalla, ¿verdad? Si me dice que es de 85 watts, puedo calcular la intensidad de corriente que demanda. ¿Y es igual a qué? ¿Habíamos dicho? 55 entre 127. Ajá, potencia entre tensión. Entonces sería 85 watts entre 100, ¿qué? 27 volts. Y la intensidad de corriente que circula para alimentar a esa pantalla, ¿cuánto sería? 0.66. 0.66 amperes. Entonces, la corriente que está circulando por estos conductores y es igual a 0.66 amperes. ¿Qué consume más? ¿Una lámpara de 100 watts incandescente o una pantalla LED de 85 watts? ¿Qué consume más corriente? La lámpara, ¿no? La lámpara, ¿no?
Entonces, por esa razón, pues ahora si nosotros cambiamos a LED, hay un ahorro significante de energía eléctrica, ¿no? ¿Sí, muchachos? Entonces tenemos, ahora, si nosotros conectáramos estos dos aparatos, estos dos dispositivos, la lámpara y la pantalla a este solo circuito derivado, ¿cuánta corriente ya llevaríamos ahí? 0.78 más 0.66, pues ya llevaríamos 1.4 amperes, 1.5 amperes, ¿no? Entonces aquí ya no pondría yo un conductor que conduzca solamente 0.78 amperes, pondría un conductor que conduzca, ¿cuánto? Mínimo 1.5 amperes, ¿no? Bueno, las casas generalmente, ¿cuánto tienen? Es que depende de qué casa, hijo. O sea, cada casa es particular, ¿no? O sea, cada casa tiene sus necesidades propias. Un departamento pequeño, no sé, no hay un parámetro o algo así. No, necesitarías ver tú cuántos contactos, cuántas lámparas que vas a conectar para hacer un estimado de la carga conectada. Ok, gracias. Ajá. Bueno, ¿dudas de esto, muchachos? No. ¿No? Bueno, de tarea para que lo vayan pensando, yo todo lo voy a publicar en Classroom porque lo van a subir en Classroom. Van a ustedes a calcular de acuerdo a la potencia que tengan los aparatos ahí va otra vez. Van a calcular la intensidad de corriente eléctrica de 3 electrodomésticos o 3 dispositivos que ustedes tengan en su casa. Si quieren, háganlo con una potencia grande, los que demanden mayor potencia, para ver cuánta corriente están consumiendo. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, van a calcular la intensidad de corriente de acuerdo a la potencia que consumen los dispositivos, 3 mínimo de su casa. Entonces van a ir y no van a conectar nada, van a buscar y van a anexarme además evidencia de que están haciendo el cálculo de ese aparato. Es decir, yo en este caso puse la foto de la pantalla, ¿no? De los datos de la pantalla, cuánta potencia está consumiendo esta pantalla, que son 85 watts, y que están en estos datos. Entonces ustedes van a anexarme fotografía. En este caso, pues yo le puedo tomar fotografía, si voy a hacer de una lámpara LED, de cuánta, ahí viene en esta parte de la bombilla, viene cuánto es la potencia de esas lámparas, ¿no? Entonces toman foto y la anexan. Si van a hacer de un refrigerador, también toman fotos de los datos de la placa de ese refrigerador y me la anexan a sus cálculos, para que yo sepa que sí están haciéndolo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna duda, muchachos, de esto que vimos hoy? No, profe, gracias. No, profe. Entonces, este apunte yo se los comparto. No, profe. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes ya lo complementan. Lo que hayamos platicado, ahí ustedes lo complementan. ¿Sí? Sí. Y la otra, el próximo miércoles les voy a dar clase de 5 a 6. En la primera hora van a hacer una actividad que va a estar publicada a partir de las 4 de la tarde. ¿Sale? Para que tengan en cuenta. Y tienen una hora para hacer esa actividad y de 5 a 6 retroalimentamos ese tema que van a ver. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, muchas gracias. Sí, profe. Ok, entonces Sí, profe. tomarles foto de su participación en la sesión y ya se pueden retirar, permítanme. Sale, muchachos, pues cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. ¿Vale? Gracias, hasta luego. Órale, pues sí, hasta luego. Profe, nos vemos. Sí, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe, con muchachos. cuidado. Igualmente ustedes, cuídense mucho. Hasta luego.